La remuneración variable sí puede ser parte del salario emocional. ¿Por qué en ocasiones no lo consideramos así? Porque solemos considerar a la remuneración variable solamente como un factor de retribución económica, pero es mucho más que eso. Bien concebido, un sistema de retribución variable es, al mismo tiempo que un instrumento de conducción de los esfuerzos de equipos e individuos dentro de la organización, también un factor de reconocimiento a sus esfuerzos y a sus aportes. Entonces, como mínimo, reúne tres condiciones que son, todas ellas, muy significativas para el éxito empresario. Factor de reconocimiento, retribución económica y principalmente instrumento de conducción. La preocupación permanente en las empresas es cómo lograr que cada uno de sus colaboradores brinde lo mejor de sí en el lugar de trabajo. Actualmente hay una serie de cuestionamientos respecto a herramientas que tradicionalmente se han utilizado en las organizaciones al respecto, como por ejemplo evaluación de desempeño, remuneración variable. Recientemente se han realizado una serie de investigaciones desde la rama de la neurociencia que nos indican que el cerebro humano es producto de la interacción social. Es decir, cuando el cerebro lee situaciones que le resultan que son amenazantes dentro de la organización, se producen una serie de reacciones fisiológicas y neurológicas que hacen que determinadas operaciones del pensamiento no funcionen de la forma más productiva posible para las organizaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que no se logran los óptimos desempeños. Cuando el cerebro lee esas situaciones que resultan de amenaza, es como si recibiera un palo en la cabeza. Hay varios requisitos a satisfacer para que un sistema de retribución variable pueda convertirse en un factor fundamental para el éxito corporativo. El primero de ellos es que debemos concebir e implementar este sistema de remuneración variable en un marco con emocionalidad positiva, en el marco de una cultura empresaria donde los aportes sean evaluados, admitidos y reconocidos como tales, donde no sea tan grave equivocarse, donde el instrumento de evaluación de desempeño y retribución variable sea utilizado para estimular, no para reprimir o para humillar, no para castigar. Esto es fundamental. Por eso, para que esto pueda cumplirse, decimos que el elemento fundamental es el estilo de liderazgo. Tiene que ser un estilo de liderazgo proclive a asumir en alguna medida riesgos y por supuesto proclive a retribuir y a reconocer a aquellos que están jugándose, aportando, esforzándose para el éxito colectivo en la organización. ¿Cuáles serían estas situaciones de amenaza que provocan, por ejemplo, estos instrumentos como la evaluación de desempeño o la remuneración variable? Por ejemplo, la situación de sentir mi posición o mi estatus o mi función amenazada. ¿Por qué me van a evaluar a mí? La otra cuestión es cuando no puedo generar un vínculo con mi superior inmediato en forma permanente y fluida. Debo esperar al final de un determinado ciclo para que mi jefe pueda decir los resultados de mi evaluación de desempeño. Bueno, uno de ellos sería, por ejemplo, la sensación de incertidumbre que experimenta el colaborador. ¿Cómo son los resultados de la evaluación? ¿Cómo me he desempeñado? Etcétera. Otra cuestión puede ser la sensación de incertidumbre que experimenta aquel que está siendo evaluado. Por ejemplo, ¿en qué me van a evaluar? ¿Cuáles van a ser los criterios? Y por último, la sensación de la falta de equidad. ¿Por qué mi compañero que ocupa mi misma función está ganando más dinero que yo?
sin saber cuáles son las razones. Lógicamente, todas estas cuestiones de sensaciones y situaciones de amenaza, sean ciertas o simplemente percibidas por el evaluado, pueden ser totalmente superadas. La remuneración variable y la evaluación de desempeño son solo instrumentos. También tenemos que considerar que otro aspecto central es cuál sea el modelo de evaluación de desempeño que apliquemos. Tiene que ser un modelo acorde al tipo de negocio y al tipo de organización de que se trate. Por supuesto, no queremos sobreabundar al respecto porque hay muchísimas variantes, pero básicamente podemos trabajar tomando como base un sistema de evaluación de puestos por puntos o un sistema de evaluación por competencias. Cualquiera de los dos sirve. Lo importante es que cualquiera de estos sistemas sea adecuado al tipo de organización y al tipo de negocio sobre el cual vamos a estar aplicando el sistema de retribución variable. Con esa base, luego tenemos que ver de qué manera disponemos la métrica, los factores financieros, los factores económicos, pero ya esto es una cuestión puramente técnica. ¿Por qué se generan estas situaciones en las cuales el evaluado o aquel colaborador que pasa por estos instrumentos lo siente? Puede deberse a diversas razones. La primera, porque el instrumento está incorrectamente diseñado, es decir, lo más habitual, que lo ha diseñado un equipo de asesores y lo implementan, es decir, que no hubo ningún tipo de participación por parte de los miembros de la organización. La otra cuestión puede ser porque está mal aplicado. Se aplica una vez al año, la gente tiene que esperar todo un periodo para saber sus resultados, no hay seguimiento ni feedback respecto a cómo está yendo su desempeño. Y por último, es de acuerdo al criterio o la intencionalidad con que se está aplicando el instrumento. Este instrumento está aplicándose simplemente para controlar opresivamente a alguien, o este instrumento está aplicándose para simplemente castigar cuando no se cumplen determinados requisitos laborales. Otros elementos importantes son que el sistema de remuneración variable sea diseñado por la propia organización, por supuesto con acompañamiento experto de consultores externos, pero que los verdaderos diseñadores, quienes conciben el instrumento, sean quienes luego lo van a aplicar. Porque entonces esto facilita que ese instrumento se comprenda mucho mejor desde el inicio y sea mejor aceptado tanto por sus destinatarios como por quienes deben aplicarlo. Nosotros decimos que hay dos perspectivas básicas: la perspectiva de premiación simple o la perspectiva de conducción. Y decimos que la perspectiva de premiación simple lleva a distintas distorsiones, sean deseadas o de una manera inconsciente. Nos podemos encontrar con que el sistema finalmente, si no fue concebido con la perspectiva de conducción, lleva sencillamente a producir distorsiones, como por ejemplo se convierte en un sistema de represión pura y simple, y entonces nadie quiere hacer un esfuerzo adicional, nadie quiere tomar ni el menor riesgo para sumarle al éxito empresario. O se convierte en un sistema donde quienes no aciertan de pronto descubren que están siendo humillados, en lugar de que se les muestre el buen camino por el cual esperamos que en el próximo ciclo encaminen sus esfuerzos. Entonces, todas estas distorsiones pueden estar surgiendo porque, independientemente de que estemos en un marco de emocionalidad positiva, estamos encarando mal la perspectiva del diseño y de concepción del sistema. Otra cuestión ¿es posible que las personas puedan brindar lo mejor de sí sin ningún tipo de evaluación? Los adultos pueden aprender y desarrollarse permanentemente,
pero deben existir determinadas condiciones para que se decidan hacerlo. La primera cuestión es que sean conscientes de la situación por la que están atravesando y que esa situación o esas respuestas que ellos están dando ya no sirven para las preguntas que el entorno laboral le está efectuando. Por lo tanto, para que realmente puedan aprender y desarrollarse, deben leer que la situación es una situación detonante y desafiante para su cambio. La evaluación de desempeño es una excelente oportunidad para que las personas de su organización puedan aprender y desarrollarse y así brindar un óptimo desempeño.